Leonidas Issa, muchas gracias por esta entrevista que nos concedes a Deutsche Welle acá en la Basílica del Voto Nacional. Leonidas, la causa, ¿por qué el Ecuador se encuentra ahora casi llegando a las 3 semanas de paro nacional que ha desatado violencia, ha producido muertos, no hablemos de los heridos? ¿Qué ha originado esto en el Ecuador? La pobreza y la desigualdad. Eso es lo que ha provocado la movilización de estos 15 días. Esa pobreza, esa desigualdad, nosotros no creemos que podemos resolver en 10 puntos, pero es un aporte irrisorio para resolver esos problemas que estamos sintiendo la mayoría de los ecuatorianos. Entonces aquí no es un problema exclusivamente lo de combustible o de otras situaciones, sino tiene que ver el conjunto de lo que está afectando a la vida mismo en sí de todos los más pobres sobre todo. Y aquí en el Ecuador realmente hay indicadores muy espantosos. La pobreza rural llega hasta el 55%, en algunos lados casi el 70-80% de los comuneros han salido de las comunidades. ¿Por qué? Porque realmente la pobreza es muy profunda, ¿no? Entonces, por ello hemos recogido como los temas más sensibles y los que creemos que son la consecuencia de una política permanente, en este caso que benefician a unos pocos. De esos 10 puntos que tú mencionaste, el gobierno ha cumplido por lo menos 4, ¿no? No es suficiente eso para decir, bueno, ya el gobierno ha dado señales de querer atender a nuestras reivindicaciones, sentémonos a negociar y paremos la protesta. Nosotros hemos dicho que sí, por eso sentamos en una mesa de diálogo que parecería que es perpetrado por una planificación para desbaratar el diálogo. Cuando se sienta en una mesa de diálogo, ¿no es cierto?, se suspenden cualquier actitud beligerante de parte a parte. Se puede imaginar, de aquí salimos a las 10 de la noche, instalados en una mesa de diálogo, y es más, en una amabilidad de poder sacar las cosas. Después de ir acá, trasladaron un convoy de militares en la zona donde están ya 15 días de manera pacífica que han mantenido, no ha habido ningún conflicto. En esos 15 días llegaron y en este caso perpetraron con los convoys militares. ¿Qué significa eso? Lo Y en toman como una términos, provocación ustedes. absolutamente es provocación, pues, por favor. Pasaron lidiando 3 horas. O sea, en esas 3 horas que haya habido como resultado el deceso de la muerte de este sargento, responsabilidad absoluta del gobierno nacional. La versión del gobierno de que el convoy fue atacado por 100 indígenas. Están los videos a simple vista. De noche, los manifestantes solicitaron que se había estado 15 días paralizada, no han tenido ningún problema y que ellos tenían únicamente las lanzas, no tienen absolutamente nada más. Estaban hablando y es donde perpetraron, en este caso, atacaron desde los militares y los policías. Luego de esta ruptura del diálogo, el presidente pone básicamente una condición para volver a sentarse a la mesa con el movimiento indígena y es que tú no estés en esa mesa. ¿Estarías dispuesto tú a hacerte a un lado para que el país pueda llegar a un acuerdo? Primero creo que hay que aclarar al mundo. Para yo poder estar hablando como autoridad de pueblos indígenas, hay derechos internacionales, la cual el presidente de la República, me parece por desconocimiento o por ignorancia, en este caso no entiende. La Constitución de la República reconoce el artículo 57, los 21 derechos colectivos, donde reconoce la autonomía, la autodeterminación de los pueblos, las formas de organización sociales nuestras propias. Yo no puedo salir a decir como condicionante, no quiero hablar con el presidente de la República para poder sentar. Entonces, aquí no hay una condicionante. No es que es una cuestión de que yo me pongo a un lado o otro lado. No, no. Se está quitando autoridad y yo no voy a permitir que nos quiten la autoridad a los pueblos y nacionalidades. Y para sentarse entonces a negociar con el gobierno, ¿qué tiene que pasar ahora, Leonidas? No, tiene que volver a reinstalar el diálogo. El diálogo está abierto. Tiene que volver a reinstalar. Por eso he dicho, ¿realmente se sienten incapacitados para dialogar conmigo? ¿Se sienten incapacitados en debatir conmigo? ¿Se sienten, tienen temor de debatir conmigo realmente? Porque lo que está diciendo es no con Leonidas, pero sí con los otros. O sea, ¿tienen temor a mí? ¿Ese es el problema? Si es que se sienten incapacitados, si es que no pueden debatir en este caso a través de la vocería principal, entonces su condición de incapacidad, la Constitución le garantiza, renuncie, señor presidente. Así de simple es esto. Estamos en el límite de la democracia. ¿Temes por tu seguridad en este momento, Leonidas? Absoluto. Tengo todos los días seguimiento,
mensajes directos de muerte, que están infiltrados policías militares, en este caso, que me van a hacer daño, únicamente piensan que es la vocería mía. No, si yo, cualquier cosa puede pasar conmigo, pero el movimiento indígena no va a bajar la cabeza, más bien en este momento la posibilidad, en este caso, de tranquilizar a la gente, mucho va a depender que no ataquen a sus dirigentes. Cuando el gobierno habla de la criminalidad, ¿no? En las manifestaciones, es cierto que ha habido vandalismo. Y el gobierno dice que la manifestación se le salió de las manos. ¿Hasta qué punto eso es cierto? ¿Hasta qué punto tú reconoces que hay una parte de la manifestación que ya no puedes controlar? No ha salido de las manos, hay una realidad. Debemos de entender dos cosas. Infiltración existe, pero también una parte de la sociedad está tan indignada que su única forma de demostrar su indignación es enfrentándola. Imagínense tener que vivir con hambre todos los días. Muchos jóvenes seguramente comen 2 veces al día, 1 vez al día. Cuando hay la posibilidad de que alguien está manifestando, simplemente se han sumado. Y en esos procesos, lógicamente, cuando alguien aviva esa indignación, acaban en enfrentamiento. Eso la reconocemos absolutamente que ha pasado en este proceso. Pero también en nuestras marchas se han infiltrado. Lo que pasó el día miércoles, cuando fuimos en una marcha, finalizamos totalmente de manera pacífica. Pero ¿qué pasó? Al final un grupo de jóvenes invitó a nuestros compañeros y fueron a acabar la fiscalía. ¿Por qué? Porque necesitan justificar la violencia del Estado. Muy honestamente, Leonidas, porque en todos los movimientos políticos hay fracturas internas, eso es natural, forma parte de la política. Hay fracturas ahora mismo en el movimiento indígena. En este momento siento que hay una cohesión fuertísima, no hay división. No ha habido siquiera la posibilidad de decir, oiga, cambiemos al presidente para que vaya a hablar otro. Todos han ratificado que hay una columna vertebral donde todos sostenemos colectivamente esta decisión. Y si eso sucediera, si te lo pidieran, o aunque no, si lo que bloquea el diálogo es que tú no te sientes en la mesa, ¿tú estarías dispuesto a hacerte a un lado con tal haya un diálogo y un acuerdo nacional? Si es que hay una decisión desde las bases y digan, ¿sabe qué? Por el bien o por garantizar este proceso de conclusión del diálogo, póngase a un lado con una autorización expresa de las organizaciones, de las 53 organizaciones de base, con sus 10 delegados, absolutamente claro. Y para que cese la protesta, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que ustedes digan, bueno, se acabó el paro y vamos a otra forma de manifestación política para llegar a estos acuerdos? En el tema combustibles, es un insulto realmente los 10 centavos por las condiciones de pobreza que en este momento estamos, ¿no? Habíamos dicho muy bien, debería garantizar, hacer un esfuerzo el Estado ecuatoriano, ¿no? Un porcentaje realmente que permita ser representativo para los que estamos exigiendo. Que no tiene que ser necesariamente los 50 centavos, los 40 que faltan. No, eso también hay que decir claro, 40 centavos se ha puesto en la mesa. Por otro lado, ¿no es cierto?, resuelve 10 centavos, pero en ese proceso el Estado debe demostrar que hay un esfuerzo que lo hace, no simplemente cerrarlo así. Si ponían de pronto alguna referencia un poco más importante, yo creo que los que estábamos en la mesa, ok, se hubiera dicho, porque estamos en crisis, entendemos y toda la cuestión, pero que sea respetuoso. Y se hubiese acabado el paro. Efectivamente, porque ellos ya ofrecieron derogar el decreto 95, el decreto 151 que tiene que ver con petróleos y tiene que ver con la minería. Esos son los temas sensibles, pero en eso el gobierno ya dio respuesta. O sea, no tienes que hacer mayor cosa. Lo único que tiene que hacer es reinstalar, firmar eso, lo que ya está en la mesa, resultado de esa mesa, ¿no es cierto? Y nos ponemos de acuerdo. Hacemos paulatinamente el retiro de nuestros procesos de lucha que estamos teniendo en el territorio. Y para los temas, los siguientes temas, que sí necesitamos trabajar en una mesa técnica. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Un segundo bloque. Los temas que no han sido sustanciados, resueltos en la mesa, simplemente garantizar un cronograma donde puedan actuar el equipo de las organizaciones y el equipo del gobierno. Pero eso implica confianza, confiar en que ese cronograma se va a llevar adelante. ¿Confían ustedes en que el gobierno, digamos, en la palabra, en el compromiso del gobierno en ese caso? No confiamos, cero credibilidad, porque ya hemos dialogado muchas veces, pero en este punto es imposible creer en la palabra del presidente de la República. Leonidas, brevemente,
Más allá del gobierno y la actitud de algunos ministros que ustedes ya han señalado, hay racismo en el Ecuador de cara al movimiento indígena. No hablo del gobierno, hablo de los ciudadanos, hablo de la sociedad. Absoluto. Desde el 2019 ha reencrudecido como no se imagina. O sea, hay una colonialidad del poder. Por decir que son blancos, creen que al resto pueden mirar de los hombros para abajo. Y eso no se ha podido resolver en todos estos años. Uno, ¿cómo puede aceptar? Y para ello también ha impulsado el Estado, ha impulsado el gobierno de Lazo. La clase alta, que tienen sus carros de alta gama, que tienen recursos, ellos no tienen problema, lo que tenemos problemas nosotros. Ellos, si no tienen alimentación, seguramente pueden importarla, no tienen problemas. Si no tienen educación pública, pueden pagar una universidad privada, no tienen problema. Si no tienen un centro de salud público, no tienen problema porque pueden pagar una clínica. Si está caro el combustible, no hay problema porque ellos pueden poner la gasolina súper. En términos económicos no tienen problema, pero guardan un odio a los que creemos resolver en cambio los problemas que ellos tienen resuelto. Nosotros no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos combustibles para poder dinamizar nuestra economía, por eso salimos a luchar. Pero que eso haya reencrudecido en términos racistas, realmente ha dejado al descubierto lo que somos los ecuatorianos. Imagínense, ¿cómo pueden decir los quiteños de bien? Así no, los quiteños de bien, los ciudadanos de bien dicen indios hijos de puta fuera de Quito. Los quiteños de bien, o sea, te gritan en consignas, indios hijos de puta fuera de Quito, indios hijos de puta fuera de Quito. ¿Se puede imaginar? Nosotros jamás atreveríamos a decir, mestizos hijos de puta no jodan en nuestros campos, jamás, jamás lo pretenderíamos. Y lo digo con total indignación. Pero el problema es que el Estado garantice que eso suceda. Imagínense, en plena declaración de estado de excepción, ¿no es cierto?, que fue conocida, los ciudadanos de bien, no sé qué será si son ciudadanos de mal, ¿qué más dirán? ¿No es cierto? Ellos se organizan en movilizaciones. A la movilización de los ciudadanos de bien, la Policía Nacional la cubre, la protege, la guía. Y a los ciudadanos que venimos, que no tenemos resuelto la vida material de los días, vienen y perpetran con una agresión brutal con la violencia. ¿Se puede imaginar que eso sea normal en una sociedad del pleno siglo XXI? Uno dice que estamos volviendo a una Alemania nazi. Entonces estamos en una línea fina de pasar del racismo, de la discriminación, a un Estado fascista. Eso es la realidad en este momento de los ecuatorianos. El 4 de julio hay una audiencia contra ti. ¿Vas a asistir? Efectivamente, voy a demostrar al mundo que jamás hemos hecho los actos que nos están culpando. Por lo tanto, el día 4 nosotros vamos a asistir. Todos los procesos que seguramente van a imponer los ciudadanos de bien y seguramente las autoridades de bien, la vamos a defender desde la verdad. Y mi última pregunta, y con eso termino, Leonidas, también pensando en la comunidad internacional, en la audiencia internacional, que por allí circula el mensaje de que esto es un movimiento básicamente golpista, así los ha acusado el presidente a ustedes desde hace meses, ¿no? Y a ti directamente como golpista, subversivo, y esa idea de que la manifestación indígena está vandalizando el país. El presidente de la República lo que ha pretendido y ha logrado vender bien es que necesita construir al enemigo interno. ¿Para qué? Para una vez construido el enemigo interno, en este caso, estigmatizar, perseguir, criminalizar y encarcelar. Esa es la lógica, en este caso, de los esquemas de seguridad que no está pasando solo en Ecuador, y hemos visto en Colombia y hemos visto en otros países latinoamericanos. No son golpistas. En absoluto, por favor, el decir que somos golpistas, seguramente nosotros hubiéramos votado al presidente de la República exigiendo, insistiendo a la Asamblea Nacional. Y lo vamos a decir ahora. Si el presidente de la República no ha podido después de 17 días resolver los problemas básicos de la gente, entonces ahí hay un mecanismo jurídico. Renuncie, presidente. Eso no es golpismo. Lo único que estamos haciendo es garantizando que usted recurra a la Constitución y por esa misma vía pueda garantizar sus derechos, así como nosotros la defendemos nuestros derechos.
Leonidas Issa, muchísimas gracias por esta entrevista, por recibirnos acá en la Basílica del Voto Nacional y mucha suerte por el bien de Ecuador, que será seguramente el bien de América Latina también. Muchas gracias. Un saludo cordial. Gracias. ¡Que viva el paro nacional! ¡Que viva!